Un niño, un sueño, Hola mi amigos, ¿cómo Italia 90 están? y el inolvidable Bienvenidos a las Totó. reacciones y opiniones del Bonsai del Cerrito. Hoy hablamos de fútbol. Primero, Salvatore Toto Schillaci. Segundo, Peñarol a 2 partidos de otra semifinal de Libertadores. Salvatore Schillaci, más conocido por su apodo Totó, nació en Palermo, Sicilia, el 1 de diciembre de 1964 y falleció en Palermo el 18 de septiembre de 2024. Fue un futbolista italiano. Padecía lamentablemente un cáncer de colon desde hace 2 años. Y ahora vamos a empezar a hablar de la parte afectiva, de la parte de lo que uno recuerda de este personaje del fútbol. Bueno, vamos a hablar y ponerle el tinte personal, que siempre es de las cosas más lindas y más personales, justamente, valga la redundancia, y interesantes que tienen los relatos, y más cuando se hablan de personas, y personas que, bueno, que ya han dejado este plano, lo han dejado recientemente, como le pasó a Toto Schillaci. Y bueno, este partido que están observando aquí de fondo es un partido que personalmente, y a los que tienen mi edad, yo en el año 90 tenía 11 años, Italia 90, el Mundial Italia 90. Ese mundial para mí como niño fue un mundial que disfruté mucho. Fue mi primer mundial donde le presté atención al fútbol, porque a mí el fútbol me empezó a interesar a partir del año 87. El año que Peñarol salió campeón de su última Copa Libertadores, la quinta, con el gol agónico de Diego Aguirre ante el América de Cali. Recién le presté atención a los últimos partidos de Peñarol y especialmente a ese último, que recuerdo los tremendos gritos que pegaban mis familiares, hasta una vuelta carnero que se dio uno de ellos. Pero todavía no tenía mucha conciencia del juego, de cómo se jugaba. Me perdí el ser consciente de Maradona, lo recuerdo cuando hablaban el año anterior, en el 86, pero no tenía esa conciencia como para poder disfrutar del fútbol. Recién en el año 88, siendo yo de Peñarol, disfruté de la Copa Libertadores que ganó Nacional y Intercontinental, estimulado por mi padre, que en ese momento hinchaba por todo lo que fuera uruguayo y no importaba si era el tradicional rival nuestro. Cosa que luego en mi caso cambió. Obviamente que la parte periodística me ha llevado a apoyarlo, pero en el fuero interno la rivalidad está, y bueno, no vamos a negar que cuando se aproxima una definición, por más que sea uruguayo, tenemos eso de que nos queremos que nuestro rival no gane para que no nos supere y no nos alcance. En este caso, nos alcance en lo que se refiere a Copa Libertadores. Pero bueno, el año 90 fue un año donde yo ya tenía 3 años por lo menos de intensidad en cuanto a mi conciencia de fútbol y a saber muchísimo de este deporte. Entonces disfruté mucho del Mundial Italia 90 y un personaje de este Mundial fue el recientemente fallecido Salvatore Totò Schillaci. Italia tenía una esperanza enorme de conseguir su cuarto mundial, su cuarto mundial, organizado por ellos mismos. Y había puesto muchísimo en cuanto a inversión económica y de justamente de jugadores y en todos sentidos para conseguir ese mundial. Aquí estamos viendo el partido que se disputó en octavos de final entre Uruguay. Uruguay también llegaba como una selección con posibilidades, que fue una decepción para todos nosotros, con jugadores realmente destacadísimos: Francescoli, Aguilera, Rubén Sosa, Fonseca, que ahí lo vemos. Realmente un equipo impresionante de Uruguay, que lamentablemente en este partido queda eliminado luego de una primera fase muy chata, cuando empatamos el primer partido con España, cuando debimos haber ganado con aquel penal que Rubén Sosa
tira para arriba del travesaño de su bizarreta. Y después perdimos con Bélgica 2-1 y clasificamos así con el agua al cuello con el gol de cabeza de Fonseca que nos daba el pase a los octavos de final, el partido que se le ganó a Corea del Sur en los descuentos. Pero bueno, mientras tanto, Italia clasificaba como primera en su grupo y venía destacándose este señor, Toto Schillaci. Toto Schillaci hizo 6 goles en ese torneo, fue destacadísimo y se destacó muchísimo por la forma de festejar sus goles. Con una fuerza, con una pasión bien tana, bien sangre italiana y que llevó a tener una esperanza enorme a los italianos de que iban a conseguir ese mundial. Este otro jugador, Roberto Baggio, un excelente jugador, que luego también en el año 94, 4 años después, llegarían a la final con Brasil. Perderían por penales, pero una generación de grandes jugadores, un arquero Senga, terrible arquero. Me hace acordar el álbum del mundial que yo tenía, y todavía yo estoy en un grupo de Facebook donde hablan sobre justamente el mundial del 90 y cada tanto ponen imágenes. Yo no, ya no me queda ese álbum, pero sé que hay gente que todavía lo tiene y eran imágenes emblemáticas de todas las selecciones. Bueno, lamentablemente aquí está el golazo que nos hizo, que fue el primer gol que nos llevó a la derrota. Un golazo de Toto Schillaci, una potencia impresionante. Y bueno, lamentablemente falleció el 18, ahora, antes de ayer. Estamos a 19, ayer mismo, ¿no? Mira, inicio, por la diferencia horaria, ya vendría a ser un poco más de 24 horas. Y bueno, es una pérdida grande para el deporte, para el fútbol. Y como les decía, para el recuerdo que a pesar de que fue un oponente, un rival, y nos dejó ese sabor amargo de la derrota, fue la tristeza de un gran exponente del fútbol y que nos dio mucha alegría en el sentido de ver a ese hombre luchar por un título, por su país. Luego también perder en el sentido de contra Argentina, perder esa ilusión, pero siempre estar buscando de todas formas conseguir el tan añorado título para la Azurra. Así que bueno, desde aquí, humildemente desde mis redes sociales, un saludo a toda su familia, al mundo del fútbol, por este deceso de este gran jugador que marcó una época, Toto Schillaci.